Buenas tardes con todos. Estamos en estos momentos iniciando lo que es la presentación sobre la enfermedad de la necrosis del hepatopáncreas, la necrosis aguda del hepatopáncreas, y su importancia en la acuicultura. En este caso tenemos el agrado de la participación del microbiólogo Rodolfo Velasco Peña, biólogo con especialidad en microbiología, con estudios de maestría en bioquímica y con experiencia laboral, pues presenta sus trabajos en laboratorios de biología molecular en el Centro de Investigación del Cáncer Max Heller, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y en CERPED. Fue además docente de nuestra Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Federico Villarreal, carrera de biología, y actualmente es responsable del Laboratorio de Sanidad Apícola del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES. Ha ejecutado proyectos financiados por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, PENIPA, sobre diagnóstico molecular de enfermedades de Peneus baranei, vigilancia de enfermedades exóticas y emergentes de langostinos, y vigilancia genómica de patógenos de tilapias, truchas y langostinos. El biólogo Velasco presenta varias publicaciones ya en revistas indexadas y también tiene publicaciones que en estos momentos se encuentran en plena revisión. Entonces, tengo el agrado entonces de darle la posta para comenzar su disertación al biólogo Rodolfo Velasco Peña. Muchas gracias, profesor, por la introducción. Buenas tardes a todos. También agradezco la invitación para compartir con ustedes mi experiencia en lo que es la vigilancia de enfermedades de langostinos que efectuamos aquí en el Perú. Voy a poner modo de presentación. Bien, voy a hacer una charla sobre la necrosis hepatopancreática aguda de langostinos y su impacto en la acuicultura, en la acuicultura de langostinos o camarones, como se le llama en otras partes. Me gusta empezar siempre por este gráfico porque me permite mostrar cuál es la importancia de la acuicultura en general y la acuicultura de langostinos especialmente para nuestro país como un reto, como una actividad productiva. En el gráfico que observamos, se muestra una proyección del estimado de cuál va a ser la población mundial hacia el 2030. Actualmente, el 2022, creo que ya estamos en 7 a 8 billones de personas y se estima que para el 2030 lleguemos a 9 billones de personas. Imagínense la demanda de proteína para esta población mundial de 9 billones de proteínas. Sumado a esto, cambios de paradigmas en el consumo. Por ejemplo, entre las principales poblaciones de Asia, tenemos que estas poblaciones cada vez más jóvenes demandan más consumo de proteínas y menos de carbohidratos. Aparte de ello, estas poblaciones prefieren proteínas de origen marino porque consideran que son más saludables, de más fácil digestión. Y si observamos, también estas poblaciones se concentran principalmente en Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, México, Canadá, en Sudamérica, en Brasil, y el principal mercado, el principal lugar de esta población viene a ser Asia, ¿no? que vendría a ser un mercado enorme, un gran reto para nuestro país. La acuicultura será el principal proveedor de proteína de origen animal para el mundo. Ese es el gran reto hacia el 2030 para nosotros. ¿Cómo ha ido evolucionando la acuicultura en relación a la pesca? ¿De dónde viene la proteína de origen marino? Inicialmente, en las primeras décadas, 50, 60, 70, el siglo pasado, 80, la principal actividad que proveía de proteína de origen marino era la pesca. Y la acuicultura gradualmente se ha ido desarrollando, principalmente impulsada por porque
a medida que se incrementaban las exportaciones de captura, por ejemplo, en el caso de crustáceos, empezaron a surgir enfermedades. Esto hizo que los productores empezaran a hacer sus esfuerzos por el cultivo de semillas, crías, de obtención de reproductores, para poder controlar la presencia de los patógenos. Así, probablemente al 2023 o 2024, la producción de proteína obtenida de la pesca sea el 50% con relación a la proteína obtenida de la acuicultura a nivel mundial. Se estima que para el 2030 la acuicultura provea mayor cantidad de proteína que la pesca. Y si observamos en el gráfico, observamos que hay un desarrollo neto, un crecimiento neto de la acuicultura como actividad productiva, mientras que la pesca ya alcanzó su máximo nivel de crecimiento, prácticamente se ha estancado y probablemente ya no continúe creciendo porque la sostenibilidad de esa actividad en el mar ya no da para más. ¿Cuál es el estado mundial de la pesca y acuicultura para el año 2022? En este cuadro se muestra principalmente la producción mundial de las principales especies acuícolas. De acá vamos a tomar lo más importante en relación con los crustáceos. Por ejemplo, en América, el año 2022 se llegaron a producir 1.193.549 toneladas de crustáceos. Recordemos que Ecuador es el segundo productor mundial. Actualmente creo que ya, sí, actualmente ya es el primer productor mundial. Solo Ecuador es capaz de producir 600.000 toneladas de crustáceos anualmente. Entonces esto también es un reto para el Perú para que incremente su producción de crustáceos. Estos datos son de la FAO del 2022. Y respecto al cultivo, Peneus banamei, el langostino blanco del Pacífico, es la principal especie que se cultiva o se cría en todo el mundo con relación al Peneus monodon, una especie que se cultiva bastante en Asia, y al Macrobrachium rosenbergi, que es un camarón de agua continental. ¿Y cómo es la producción de langostinos en el Perú? Les habíamos mencionado en el slide anterior, por ejemplo, Ecuador el año 2022 exactamente ha alcanzado el primer lugar como país exportador. Ecuador ha logrado vender 7.8 billones de dólares en exportaciones de langostinos congelados. Sus principales compradores son Estados Unidos y países de Asia. Y si observamos en el gráfico, observaremos que Perú está en el puesto 12 con 271.3 millones. Ecuador produce 600.000 toneladas al año y Perú produce 30.000 toneladas al año en promedio. O sea, tenemos todo un reto que lograr ahí. Otro de los países productores viene a ser México, que ha producido 252.8 millones de dólares. Y también está Venezuela con 226.1 millones de dólares. Aquí tenemos a Argentina, pero Argentina, que está en el puesto 5, principalmente es produce, no, o sea, no en acuicultura, sino en la captura del langostino blanco rosado, que le llaman. Es un exportador de esta especie y que está en el puesto 5, Argentina, con 890.2 millones de dólares. En todo el mundo, el año 2022 se llegó a exportar camarones congelados en todo el mundo por un valor de 24.6 billones. Con respecto al 2019, cuya exportación fue de 19.2 billones. El principal departamento, la principal región que produce y exporta langostinos en el Perú es Tumbes. Si observamos en este gráfico de la derecha, observamos la evolución de las exportaciones de langostinos en Tumbes. Entre el 2018 y el 2021 hubo una caída en nuestras exportaciones por el tema del COVID,
pero del 2021 para adelante se ha producido un repunte de nuestras exportaciones. Hay un crecimiento nuevamente como se observó entre el 2015 y hacia el 2019. ¿Cuáles son los principales mercados destino de nuestras exportaciones de langostinos? China, 43%, la Unión Europea, 21%, Estados Unidos, 15% y Corea del Sur, 12%. Sin embargo, el gran problema de la acuicultura vienen a ser las enfermedades. En este gráfico podemos observar cuál ha sido el impacto de las enfermedades infecciosas en la acuicultura. Si observamos en las diferentes décadas, del 70, 80, 90 al 2000, observamos un crecimiento de la acuicultura. Y, por ejemplo, entre el año 85 y 1990, irrumpe el IHHNV, el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, que produjo una pérdida multimillonaria en los productores de langostinos. Justamente aquí es donde se tomó la decisión de ver la posibilidad de criar reproductores y producir semillas para que éstas estén libres de virus que puedan estar presentes en los especímenes nativos o que viven normalmente en el mar. Luego aparecieron otras enfermedades. El virus de White Spot es muy conocido por nosotros, pues prácticamente desapareció nuestra industria de langostinos, el virus del síndrome de Taura y el virus de la cabeza amarilla. Luego, entre el año 2000 y el 2010, donde se producía un nuevo crecimiento de la acuicultura, hizo irrupción una nueva enfermedad, la necrosis hepatopancreática aguda, conocida también como la enfermedad del síndrome temprano, que prácticamente redujo nuevamente la producción acuícola porque produjo un gran impacto en la acuicultura de langostinos. ¿Cuál ha sido el impacto de esta enfermedad en Sudamérica, en América Latina? Existen muchas publicaciones sobre el agente patógeno viene a ser Vibrio parhemolyticus, pero también se ha observado otras especies de Vibrio wensi, Vibrio campbelli. Ya desde el año 2017 ha habido un reporte donde se tomaron muestras de Sudamérica y fueron positivas a la presencia de los genes que codifican las toxinas PIR-A y PIR-B, las cuales producen la enfermedad. Pero también hay algunos datos que, por ejemplo, muestran cepas de vibrio que son capaces de producir la toxina, sin embargo, no producen la enfermedad. Todavía hay algunos aspectos que todavía están bajo investigación. Sin embargo, esta ya es una enfermedad de notificación obligatoria ante la OIE. Cualquier caso de cualquier brote epidémico de necrosis hepatopancreática aguda debe ser reportada a la OIE porque se considera una enfermedad de mucho riesgo, de mucho peligro para la acuicultura de langostinos. También la OIE, en su manual de enfermedades acuáticas, publicó un protocolo, que es el que se observa a grosso modo, para la vigilancia a través de la detección de cepas de Vibrio parhemolyticus portadores de las toxinas PIR-A y PIR-B. ¿Cómo ha ido evolucionando la enfermedad? La enfermedad inicialmente fue reportada en China en el año 2009, luego se reportó en Vietnam en el año 2010, luego en Malasia el 2011, Tailandia el 2012, Filipinas el 2015, Australia el 2016, también en Sudamérica, que ya está presente en toda Sudamérica, se reportó el 2016, y luego se ha reportado en México el 2013 y Estados Unidos el 2019. Ya hemos mencionado un poco sobre cuál es el impacto de la enfermedad y realmente las pérdidas que ha ocasionado la enfermedad son millonarias. Por ejemplo, en este gráfico tenemos China, por ejemplo, desde la comunicación de la enfermedad hasta el año 2016 ha perdido aproximadamente 11 billones de dólares porque ha afectado el cultivo de langostinos. Por ejemplo, Tailandia, 7 billones. Tenemos también México, 1 billón.
Vietnam, 2 billones. Y bueno, lo que observamos en este gráfico es que la irrupción de la enfermedad ha producido grandes pérdidas entre los productores, por lo cual es una enfermedad de notificación obligatoria ante la OIE. En esta página estoy mostrando el buscador de enfermedades de la OMSA, que antes era la OIE, donde se reportan los casos de enfermedades en diferentes países del mundo. En este caso, esta es una búsqueda del HPND, de la necrosis hepatopancreática, y observamos el 2019 en Japón, el primer reporte, el 2020, también otro reporte en Japón, el 2021, que hay un rebrote de la enfermedad en Corea, el 2021 hay otro rebrote de la enfermedad, en China aparece la enfermedad en otro lugar, y luego en Estados Unidos, donde se produce el primer reporte de la enfermedad. A manera de conclusión, quiero resumir la presentación en estos 3 aspectos. Los principales productores de langostinos vienen a ser, están en el sur y este de Asia, en América Latina. Las principales especies vienen a ser Peneus banamei, donde el 2017 se alcanzaron exportaciones por 26.7 billones, Peneus monodon, 5.5 billones, Macrobrachium rosenbergi, 1 billón, y los países que han sido impactados por la enfermedad tenemos China, Vietnam, Malasia, Tailandia, México, Filipinas y también América Latina. En total se estima que las pérdidas producidas por la enfermedad son aproximadamente de 43 billones. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes acerca del impacto de la enfermedad en la apicultura de langostinos a nivel mundial y en nuestro país. Gracias. Bueno, lo que queremos hacer ver es un poco lo que es la parte molecular, los aportes que se han realizado hasta el año pasado en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Villarreal. Hemos hablado, hemos escuchado a la disertación de Diego Velasco respecto a lo que viene a ser la importancia de la enfermedad, el reconocimiento de la necrosis del hepatopáncreas, fundamentalmente, como estamos viendo en la imagen, es más fenotípica. La característica fundamental es que poco a poco el langostino empieza a perder la nitidez de la presencia de lo que vendría a ser el aparato digestivo, sobre todo lo que viene a ser la parte del hepatopáncreas y el intestino, se va haciendo cada vez más difusa, como estamos viendo en la imagen. Otro aspecto que se nos ha mencionado el biólogo Velasco, está relacionado con la causa. La causa fundamental a nivel molecular es la presencia de una toxina transmitida por bacterias de la especie Vibrio, específicamente Vibrio paramolyticus, aun cuando ya también otras especies de Vibrio han sido reportadas como transmisoras de la enfermedad. Y eso tiene que ver con la presencia de un gen para una toxina denominada PIR-A, PIR-B, es una toxina binaria porque tiene 2 unidades presentes en un plásmido que es conocido como básicamente como plásmido de aproximadamente 69 a 70 kilobases. Ya estamos viendo aquí el plásmido, el cual contiene diferentes informaciones además de la toxina PIR-A-B. La toxina PIR-A-B está ubicada, la secuencia está ubicada en este marco de lectura, llamado marco de lectura ORF23 para PIR-A, ORF24 para PIR-B, lo cual implica que presenta las 2 secuencias genéticas, las vamos a encontrar prácticamente muy cercanas entre sí. Acá lo tenemos, PIR-A, PIR-B. De tal manera que incluso en el banco de genes, no solamente se pueden reportar o se van a encontrar reportadas las secuencias genéticas de las 2 unidades por separado, pero principalmente se encuentra la información de las secuencias nucleotídicas
de ambas unidades como si fueran un conjunto, ¿no? Como si fuera un conjunto. Vuelvo a decir, esto tiene que ver con la presencia de este plásmido que está alrededor de 69-70 kilobases, que actualmente es conocido con el término PBA1. Sin embargo, hay algunos riesgos que siempre vamos a encontrar cuando hablamos de enfermedades transmitidas por bacterias y sobre todo por toxinas o agentes tóxicos presentes en plásmidos. Recordemos que los plásmidos son material genético adicional de las bacterias, que no se encuentran dentro del genoma bacteriano, al cual simplemente por una cuestión de paralelismo le llamamos cromosoma, aunque no corresponde al término, ¿no?, en bacterias, ¿no? Entonces, este es el material genético, el material genómico, cromosómico, específico de la especie. Un material adicional transmitido por los plásmidos implica, pues, en la gran mayoría de los casos, no en todos los casos, pero en la gran mayoría implica, pues, una molécula extracromosómica, la cual se mantiene de manera autónoma, se replica, se copia de manera autónoma, y que puede presentar un riesgo fundamental, el de la llamada transmisión horizontal. La transmisión genética horizontal implicaría que esta molécula del plásmido pueda ser transmitida o transferida a otra bacteria directamente, sin necesidad de que haya, pues, una transmisión a través de los descendientes, ¿no? A través de la reproducción. En este caso, en el caso de los plásmidos, el principal mecanismo de transmisión horizontal viene a ser la conjugación. Copia de este plásmido puede ser transmitida a otras bacterias. Y eso es lo que se ha demostrado en el caso de las bacterias que tienen este plásmido PBA1. Se han detectado la posibilidad de que una bacteria de Vibrio, vuelvo a decir, no solamente de Vibrio parahemolítico, sino de otras especies, que presenten el plásmido y por lo tanto tienen la toxina PIRA-B y esta puede desencadenar la enfermedad, puede transmitir este plásmido a otra bacteria que no necesariamente sea de la misma especie. Puede ser otra especie de Vibrio que no tenía el plásmido, que no era patógena, pero al captar el plásmido de manera horizontal, se vuelve totalmente patógena, ¿no?, para el camarón, ¿no?, o la langostina. La toxina PIR-AB trabaja a nivel de membrana de las células que van a verse afectadas, uniéndose a un receptor específico. Como vemos aquí, un receptor denominado LBAPN1. Y este receptor, al unirse a la toxina, genera agregados. Estos agregados de las toxinas, poco a poco, van a ir penetrando la estructura de la bicapa lipídica, de la membrana celular, y de esa manera van a crear unos poros, lo que generaría, pues, un proceso totalmente de lisis, ¿no? Al generarse un poro, pues el contenido intercelular puede salir de la célula al exterior y de esa manera la célula queda totalmente muerta, ¿no? Lisada finalmente, ¿no? Entonces, esa es la característica fundamental de esta toxina. El término PIR-A-PIR-B está relacionado con el hecho, como veremos más adelante, de la relación que tenía con una toxina de un insecto. Bien, como decía hace un momento, la detección, en primer lugar, la posible detección de la enfermedad es a través de un análisis fenotípico, ¿no? Las características que estamos viviendo de un animal infectado comparado a un animal sano, ¿no? El contenido digestivo, el contenido del tubo digestivo, del hepatopáncreas, totalmente claro en un animal sano, mientras que en un animal infectado está desapareciendo eso. Entonces, eso se puede registrar de manera fenotípica. Sin embargo, la detección de la toxina PIR-AB sigue siendo entonces el elemento de diagnóstico confirmativo. Decíamos que la toxina se denomina PIR-AB por el hecho de que se asemeja mucho tiene una similitud
en cuanto a estructura, con una toxina presente también en una especie llamada Photorhabdus luminescens, que es una especie insecticida, una especie que afecta a insectos y por lo tanto los mata, los llega a matar. Estamos viendo aquí en esta pantalla, por ejemplo, la comparación por el movimiento múltiple de las secuencias de aminoácidos de la subunidad A, en primer lugar, de la toxina original de Photorhabdus luminescens, y las toxinas o la unidad A de la toxina pira B de diferentes secuencias o de diferentes especies de virus. Y estamos observando que en algunos casos encontramos similitudes de secuencias. Los asteriscos que estamos viendo en la pantalla nos van mostrando pues, estos puntos de similitud. Este es el caso de la unidad A, que es la más pequeña, la unidad B, que es mucho más grande en cuanto al número de aminoácidos, y también presenta, como estamos observando, similitud en secuencias, tanto con la toxina original de Photorhabdus luminescens, aun cuando presenta una similitud mucho mayor entre las unidades B de las toxinas pira B de vidrio, ¿no? Entonces, tienen secuencias bastante conservadas, como estamos viendo en la pantalla. Y estas secuencias conservadas, como característica fundamental, por ejemplo, las podemos ir encontrando cada vez en la región más central y en las regiones de carboxilo terminales de las toxinas. Entonces, en vista de esta gran similitud, podríamos plantear entonces la posibilidad de un diagnóstico molecular a través de una técnica de PCR que nos permite identificar los segmentos para los segmentos genéticos que sean mucho más conservados tanto de los genes pira como PIB. Pero en otra técnica se puede también identificar una secuencia específica entre las dos regiones, tanto la región genética de PIR A como la región genética de PIR B, una pequeña secuencia de intersección de 230 pares de bases que nos permitiría detectar, ¿no?, o identificar la presencia de todas las secuencias genéticas completas, ¿no?, de la toxina binaria. Nuestro trabajo nos ha llevado a realizar secuenciamientos de plásmidos, de cepas de vidrio identificadas a nivel de langostinos de vida libre. Entonces, en primer lugar, se ha trabajado con langostinos de vida libre y a partir de ellos se ha realizado el secuenciamiento del plásmido que contiene la toxina pira B de estas bacterias y se las ha comparado, se les ha llevado a hacer una comparación con las secuencias nucleotídicas de plásmidos que llevan la toxina pira B que ya están publicadas en el banco de genes. Los códigos que vemos acá, CPO, NZ, APO, KM, CPO, representan a plásmidos del banco de genes. Los plásmidos que nosotros hemos enviado al secuenciamiento son los plásmidos los que aparecen acá con códigos que terminan en la palabra plásmido, justamente, ¿no? B1E, A31C, A3D, B1A, por ejemplo. La tabla que estamos viendo es una tabla que calcula las distancias genéticas a través de la comparación de las secuencias nucleotídicas completas de todos estos plásmidos, y podemos verificar o podemos identificar que los plásmidos que han sido encontrados en tumbes o que han sido recolectados, ¿no?, a partir de las cepas que producen la enfermedad en los langostinos de tumbes, tienen una similitud mucho mayor a un grupo determinado de plásmidos. Evidentemente, por ejemplo, si yo comparo los plásmidos de tumbes consigo mismos, pues voy a encontrar una similitud pero muy pequeña, ¿no? O sea, una distancia genética muy pequeña implicaría pues, que están altamente emparentados, ¿no? Cuanto más grande sea esta distancia, pues implicaría que haya una diferencia genética mucho mayor
un proceso de diferenciación, especiación, o incluso podríamos hablar de evolución. Lo interesante es que cuando hemos comparado y calculado las distancias genéticas de los plásmidos de Tumbes con los plásmidos de Limbang, hemos encontrado que todos estos plásmidos de Tumbes tienen una distancia mucho más pequeña, a uno en particular. En este caso, el plásmido CP097860. Pero estamos observando que uno de ellos, el plásmido A3B, presenta una distancia mucho mayor, ¿no? 0,029 a comparación de 0,000026. Es decir, si nos damos cuenta, las distancias genéticas contra este plásmido de Limbang, para todos los plásmidos es muy, pero muy pequeña, y en algunos casos es más pequeña en cuanto a las distancias genéticas que podríamos encontrar entre los mismos plásmidos de Tumbes. Entonces, eso nos da cuenta de que podemos considerar un origen molecular bastante cercano o único, quizás, con respecto a este plásmido CP097860, el cual fue identificado en China en una bacteria, en una cepa de Vibrio owensi. Ni siquiera Vibrio paremolítico, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que hay una mayor similitud, por lo tanto, hay un mayor parentesco con este plásmido de esta especie de Vibrio owensi con respecto a la del Vibrio paremolítico. El análisis va a continuar. El análisis molecular, en este caso, sigue continuando porque hay otras cosas todavía para poder revisar. Una de ellas está relacionada con el hecho de que si solamente es necesaria la toxina PIRA-B para poder detectar o para poder generar toda la enfermedad, o si hay otros factores de patogenicidad, factores de virulencia presentes también en estos plásmidos que favorecerían al desarrollo de la enfermedad aguda de la necrosis hepatopancreática. Eso nos queda todavía mucho para poder investigar en los siguientes años. Bien, con eso hemos terminado esta presentación. Volvemos a agradecer al biólogo Rodolfo Velasco. No sé si tiene algunos comentarios finales, biólogo Velasco, para poder terminar esta transmisión. Sí, gracias, profesor, por la invitación. Muy interesante su charla. Adicionalmente, le quería comentar que en vista de lo que se está sabiendo recientemente sobre el mecanismo de producción de la toxina y su efecto en los langostinos, me parece que también tiene que ver con un tema regulatorio. Probablemente hay algunos elementos genéticos que regulan la expresión, probablemente no son iguales a los vibrios que hay en otra parte, o también tiene que ver con la presencia de fagos, porque en un trabajo reciente que se ha hecho, se ha encontrado una gran cantidad de fagos insertados y sus genes en los plásmidos. Entonces habría que hacer un estudio, no sé, más profundo de la ubicación y cuál es el impacto de estos fagos en la regulación de la expresión de los genes PIRA y PIRB. Sí, es correcto y es muy valioso ese aporte, ¿no? Tomando en cuenta pues, que las transmisiones de genes a nivel microbiano, transmisiones horizontales también están relacionadas con elementos genéticos móviles, ¿no? De tipo transposones por un lado o secuencias de inserción por otro lado. Y esas secuencias de inserción son muy similares a los puntos de inserción de fagos, sobre todo los llamados fagos temperados, ¿no? Aquellos que pueden hacer transducción, ¿no? O sea, transmisión de genes bacterianos incluso, pero transmitidos por virus, ¿no? Todo eso podríamos, bueno, el seguimiento de estos aspectos, de estos fenómenos,
nos resaltan más la importancia de analizar toda la secuencia de los plasmidos que están llevando estas toxinas. Muy bien, entonces no me queda más que agradecer al biólogo Rodolfo Velasco, no solamente por la disertación importante que ha hecho ahora, por los aportes que él tiene con toda la experiencia directamente en Sanipes, sino que también por agradecerle públicamente y también por la oportunidad que se nos ha dado poder hacer trabajos en conjunto, justamente relacionados pues, con estos análisis de secuencias. Muchas gracias entonces al biólogo Rodolfo Velasco. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos estarán escuchando durante toda la semana a través de la transmisión de esta presentación por los canales sociales. Muchas gracias. Gracias, profesor.